Los colchoneros del Atlético de Madrid le dan la bienvenida a Obed Vargas. Sí, este hombre que ha decidido jugar por la selección mexicana de fútbol para quedarse lo que resta del torneo y 4 años más con el Atlético de Madrid. Y yo saludo con mucho gusto a mi compañero Juanjo Rueda hasta Madrid, España, quien nos da todos los detalles. Primero felicitarte, mi querido Juanjo, porque tú tiraste la exclusiva a través de Fox de esta posibilidad que el día de hoy se ha concretado. ¿Cómo estás, Juanjo? Saludos. ¿Qué tal, Jorge, compañeros? Qué gusto saludarles. Pues sí, ya venía este ruido, ¿no?, de Obed Vargas hacia el fútbol europeo de tiempo atrás. Yo recuerdo, ¿no?, desde la distancia lo veíamos en Seattle, cuando quizá no estaba tan en el radar de la selección mexicana. Y ya en ese momento se hablaba de posibles destinos, pero creo que de este calibre, hasta el último día del mercado, era difícil de imaginar. Finalmente se ha concretado, ha sido una operación complicada. También es verdad que habían muchos equipos interesados. Ya iremos desgranando la operación y también qué busca realmente el Atlético de Madrid con un tipo como Obed Vargas, porque lo primero que hay que comentar es que están fichando potencial y oportunidad de mercado, no una solución inmediata. No obstante, que va a estar en la primer plantilla del Atlético de Madrid a partir de mañana. Eso es lo que me llama la atención, Juanjo, que todo mundo imaginábamos que Atlético de Madrid lo llevaba y que la primera opción era prestado y que ya algunos clubes, incluso en España, habían levantado la mano como para decir, pues échemelo para acá. ¿Qué pasó, Juanjo? Sí, a ver, en la recta final había un gran club inglés que hasta se llegó a manejar, ¿no?, la posibilidad del Girona, el poder entrar en el organismo del City Football Group, y el Atlético de Madrid. Es evidente, no es ningún secreto, que Obed es aficionado al Atlético de Madrid y que a partir de ahí existía un interés por parte incluso del futbolista y del mismo club. Ahora, es verdad que se hablaba de cesiones, podemos enlistar algunos equipos: Getafe, Mallorca, más fuertemente hasta el final en España el Celta de Vigo. Y el Sporting Club de Portugal se quería sumar a la conversación. Ellos estaban interesados en su momento también en la situación de Obed Vargas para una transferencia definitiva. Luego pues ya llegaron equipos, digamos, de mayor envergadura y salieron de circulación. Pero ¿por qué es importante el Sporting Club de Portugal, que lo quería repescar a manera de préstamo? Porque el Atlético de Madrid estaba en estas últimas semanas de mercado buscando apuntalar con un fichaje, podemos decir, de mayor jerarquía esa posición, por la salida de Conor Gallagher, que se fue de nuevo a la Premier League. Buscaron a Ederson del Atalanta. El Atalanta no lo quiso vender al brasileño, un futbolista total en el equipo de Bérgamo. El mismo caso con Hjulmand, el capitán del Sporting Club de Portugal. Entonces ahí podía haber alguna especie quizás de enroque, que eso se interpreta en España. Eso no es información, eso viene directamente desde aquí, desde España, que Hjulmand interesaba al Atlético de Madrid y ahí el Atlético podía hacer un doble movimiento, adquiriendo a Obed, cediéndolo al Sporting Club de Portugal. Pero pues ambas operaciones se le cayeron al Atlético de Madrid y ahí es cuando ellos llegan a la conclusión de, bueno, tenemos a Obed Vargas y tenemos también, en este caso, a un futbolista del Elche, un jugador que está también por ser anunciado, Mendoza, se me iba el nombre, Rodrigo Mendoza, futbolista del Elche, que a nivel de características es la misma posición de Obed Vargas, pero por poner un lienzo en el cual mirarnos, es un estilo parecido a Pedri, ¿no? Un jugador de balón, un jugador muy ligero, hasta cierto punto intermitente en el Elche, que va a ser anunciado también en estos últimos minutos de mercado. Entonces, al final, y resumiéndolo todo, el Atlético de Madrid apuesta por cantidad más allá de por jerarquía o calidad en un fichaje en específico, trayendo a 2 jugadores con mucho potencial por delante. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Israel. Indudablemente es una oportunidad grandísima para Obed el poder ir a Europa y a un equipo como el Atlético de Madrid. En este sentido, sí lo vemos jugando, sí lo vemos compitiendo, sí lo vemos que el Cholo lo vaya a tomar en cuenta para la plantilla, para estar en constante juego, ya que se mencionaba que había posibilidades de que se fuera a otro equipo. ¿Para qué? Para tener esos minutos, para crecer futbolísticamente. Acá sí lo vemos compitiendo, digo, indudablemente tiene calidad, pero tú que estás más allá, sí lo ves compitiendo con los jugadores de la actual plantilla. Y otra, ¿por cuánto tiempo firmó con el Atlético? ¿Qué tal, Irra? Te saludo con mucho gusto. Sí lo veo compitiendo. Yo tocaba base con un colega que cubre la actualidad del Atlético de Madrid y me quedo con esta frase: aquí no sobra nadie. ¿Por qué? Porque se fue Gallagher,
porque Coque está en su último año de contrato, ya ha pegado el bajón esta temporada. Pablo Barrios es una garantía absoluta. Estoy hablando de jugadores en esa posición, ¿no? Johnny Cardoso, fichaje que llegó del Betis en verano, no ha funcionado para nada en el equipo. Entonces, al final está muy reducido de alternativas Diego Pablo Simeone. Por eso Obed gusta por su dinámica, porque es un jugador 100% Cholo Simeone, ¿no? En cómo va el choque, en cómo compite, con esas imágenes en el imaginario colectivo nosotros en México de pues al tú por tú con Messi, con Luis Suárez. Todo eso evidentemente le llena el ojo al Cholo Simeone, que se va a jugar pues todas las canicas en este semestre, ¿no? En la Liga tienen que afirmarse con los puestos de Champions, van a Brujas en la ronda de playoffs de la UEFA Champions League, tienen por ahí también la Copa del Rey. Entonces, claro que va a jugar Obed Vargas, ya veremos qué tanto es la repartición de minutos. De momento es un jugador 24-25 de la plantilla, ¿no? No viene tampoco para ser indiscutible o uno de los primeros cambios en los primeros encuentros, claro. Abrazo, Juanjo, acá Alonso Cabral. Oye, preguntarte cómo ha sido la recepción por parte de los colegas españoles. ¿Conocen a Obed? ¿Saben de su participación en selección mexicana? ¿Qué te han preguntado por él? ¿Qué es lo que saben? Y bueno, a ver, entonces serían Lookman, Mendoza y Obed, las tres incorporaciones del Atlético de Madrid del día de hoy, las tres en medio campo, Lookman siendo mucho más ofensivo, pero serían esas tres las incorporaciones del Atlético, ¿no? Sí, mira, Alonso, te saludo con mucho gusto. Hay un antecedente, digamos, que el colega del Atlético de Madrid pues tiene presente, que es el partido entre Atlético de Madrid y Seattle Sounders en el Mundial de Clubes, ¿no? Claro. Entonces no es ningún desconocido. Hay una duda generalizada en cuanto al salto de nivel MLS a primera plantilla del Atlético de Madrid. Está por verse. Hasta que no ruede el balón no lo sabremos. Y más cuando la información que fluía era, bueno, va a venir primero a ser cedido. El Atleti también pues, le gustaba la idea de que se quedara en la Liga Española y demás. Pero sí hay un conocimiento. Y luego, pues en la era de las redes sociales, en cuanto empiezan a circular videos de él encarándose con Messi, él abrazándose con Griezmann, él diciendo que desde niño soñaba jugar en el Atlético de Madrid, bueno, pues ahí evidentemente se empezó a ganar a la gente. Retomando una respuesta que no le di a Irra, Obed firma hasta 2030. En ese sentido hay que tenerlo presente, pero sí, ese es un poco el conocimiento que existe con respecto a Obed Vargas en este momento de la temporada. Yo quisiera preguntarte, ¿sabes más o menos en cuánto se cierra la operación al final? Porque Obed no renueva justamente con Seattle, tenía un año más de contrato con la idea de irse a Europa. ¿De cuánto estamos hablando que pagó el Atlético de Madrid por el joven mexicano? ¿Qué tal, Fer? Te saludo con mucho gusto. Mira, yo no tengo la información atada como tal del monto. En España circula la cifra cercana entre 8 y 9 millones de dólares y algo que es un hecho es que el Seattle Sounders se queda con un porcentaje de la carta de Obed Vargas. No sabemos cuál es el porcentaje exactamente, ¿no? Lo anunciaba el propio equipo estadounidense en su comunicado, ¿no? También explicando que pues, no iban a ser públicos los montos, aunque es una práctica que normalmente en el fútbol estadounidense, entre transacciones en la interna se hace, pues ahora que hay inmiscuido un tercero, pues no termina por ejecutarse. Esto como contexto para unir puntos con líneas. No sabemos tampoco qué tanta incidencia tuvo. Hay que recordar el famoso Apolo, ¿no? El famoso fondo de inversión que iba a llegar al fútbol mexicano. Bueno, finalmente Apolo llegó al Atlético de Madrid y Apolo es estadounidense. Entonces había ciertas conexiones también a nivel institucional que pues, hacían hasta cierto punto conocido a un personaje como Luis Obed Vargas, ¿no? Mi querido Juanjo, te mandamos un abrazo. Nuevamente, felicidades por la exclusiva y estamos en contacto si lo permites, Juanjo. Fuerte abrazo para todos. Gracias a Juanjo Rueda desde Madrid, España. Vamos a la pausa y al regresar, Fernando Ceballos se va a despachar con la cuchara grande platicando de las Águilas del América, las bajas que todavía puede seguir sufriendo y quiénes podrían llegar al nido de Cuapa. Regresamos, especialistas.